estamos otra vez aquí en Filofanita en compañía y esta vez, por primera vez voy a entrevistar a un hombre porque, bueno, secretamente le tenía como un poquito de miedo, pero me interesó muchísimo entrevistar a Julián Lolé, con quien compartí en un curso para aprender a hacer cursos online y de pronto una vez colocó en Facebook y que, dime cuál es tu día favorito de la semana y te estaré dando información y conectamos y bueno, supe que hace constelaciones organizacionales, me interesó muchísimo. Pero antes de eso, y es lo que vamos a hablar acá, él también, él es abogado de profesión, trabajó en el Ministerio de Justicia, estuvo en unos programas de cárceles, pero siempre tuvo como ese llamado por el desarrollo personal y quiero que me hables un poquito más de eso. ¿Cómo estás, Julián? Hola Ana, muy bien, gracias por la invitación. De nada, un gusto tenerte acá. Estábamos hablando hace un momento, pues que comenzaste tu carrera como abogado e incluso ejerciendo como abogado, como que siempre había un llamado por el desarrollo personal y el crecimiento, y con el yoga, la meditación, las constelaciones. Háblame un poco más de eso. Sí, sabes que ya cuando estaba terminando el colegio, el impulso que tenemos de adolescentes, de jóvenes, de cambiar el mundo, ¿no? Tenía eso Ujú, como muy presente y sentí que era por la política el cambio y en el camino, en el medio de la carrera de Derecho tuve una crisis muy fuerte porque me di cuenta que estaba en una carrera que defendía intereses más que propulsar transformaciones. Y ujú. entonces, incluso recuerdo un viaje de ascensor con el padre de un amigo, que era abogado con muchos años de profesión, y cuando le comento me dice, sí, es que en realidad el derecho defiende intereses, contrapuesto muchas veces y otras veces no. Pero siempre tenía eso de querer innovación, cambiar y también descubrir, ¿no? Encontrar y descubrir. Y Y, bueno, ahí me fue llevando por estos caminos de exploración y de crecimiento personal en la vida misma. Ok, pero entonces terminas tu carrera de igual forma, pues terminas tu carrera y te ves en un ámbito profesional en el que te tocaba eso, defender intereses y ¿qué pasó? ¿Cómo hubo entonces ese acercamiento hacia otra dirección y hacia lo que estás viniendo a hacer ahora? Sí, mira, en realidad esto fue, te estaba contando, del año 2005. Ujú, Y en el año 2006 viajo justamente a España, a Madrid, y estaba buscando hacer alguna maestría, un posgrado, pero no sabía muy bien de qué. ujú, Y en eso, luego concluido el verano, que estuve trabajando en algunos lugares en Menorca, ujú. en un hotel, y luego llego a Barcelona y realmente estaba muy perdido. O sea, estas etapas de la vida en que uno no sabe para dónde ir, qué hacer, como que Ujú. comenzaba una nueva etapa, ya era abogado, pero no me movía, no me entusiasmaba el derecho, y en eso muy perdido desde el aeropuerto de Barcelona, que no sabía muy bien dónde ir. Agarré un teléfono, llamo a Buenos Aires, hablo con mi madre y me dice, mira, mañana que es sábado debe haber un taller, que te voy a averiguar, así puedes ir. Y me venía diciendo que vaya hace muchos años, ¿no? Dos Ujú, años creo que llevaba ella en constelaciones, y me decía que vaya, que me iba a gustar, me iba a servir. ujú. Y la verdad es que nunca le hacía caso porque me parecía algo esotérico, algo de los planetas, de las estrellas, no quería saber Ujú, nada con eso. Pero ante la necesidad en ese momento ujú. de confusión, al día siguiente fui. Y la verdad que se me abrió un mundo, una perspectiva de ver las relaciones, de ver dónde estaba ubicado yo en mi familia, que me voló la cabeza y realmente me apasionó. Y ahí, cuando volví a Buenos Aires, sí, trabajaba en el Ministerio de Interior de la Nación aquí en Argentina, y mientras tanto comencé la formación de constelaciones. Y ahí ya no paré con constelaciones. Y te acompañan hasta hoy, ¿no? Organizacionales. ¿Sí? Sabes que me llama mucho la atención esto de que las hagas organizacionales, porque hasta ahorita, digamos, las que más se escuchan son las familiares, y como que siento que son la raíz de Hellinger y todo viene de las familiares. Pero entonces luego me dices constelaciones organizacionales, pero ¿cómo es eso de organizacionales? Eso no es una persona, pero que Claro. ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, lo que tiene es que el conocimiento que trajo o compiló, descubrió, dio forma a ver Hellinger es cómo funcionan los sistemas humanos. Ok. Él comenzó por la familia, que es nuestro origen, es donde traemos muchas cosas de lo que sucedió en la familia, pero
luego vio que las dinámicas que se dan, los patrones que se producen, tienen que ver con los sistemas humanos. Hay una inteligencia del sistema que busca que todos pertenezcan, por ejemplo. En la organización pasa lo mismo. Y el método en sí de las constelaciones permite mirar el sistema, a ver qué está pasando y muchas veces encontrar la raíz de las dificultades, que pueden ser de comunicación, pueden ser distintas trabas que pueda estar atravesando, bloqueos, la organización. Y también tiene una memoria en la organización, y esta memoria juega también a que todos tengan su lugar. Por ejemplo, si alguien fue excluido, fue echado, despedido de mala manera, puede ser que ese departamento, esa energía queda ahí, entonces le cueste mucho de luego despegar, y si es un departamento de ventas, por ejemplo, que cueste mucho luego vender, y cuando ves en una constelación te das cuenta de que hay un hecho del pasado que está incidiendo en la predisposición y en la actitud de los presentes. Eso es muy llamativo. Entonces, lo Sí. interesante de las organizacionales es que te permite tener un diagnóstico bastante rápido y luego ver cuál es el movimiento que ordena la organización. Sí, me parece súper Y, interesante porque yo de hecho vengo de haber trabajado en una empresa en la que llegué a la empresa, yo tenía 2 años y estuve ahí por 7 años. Entonces es una empresa que vi crecer y que es verdad bueno, esa ha sido mi mayor experiencia, pero yo lo veo y tiene su propia vida y tiene su propia forma de ser y de comunicar y la manera en la que se interrelaciona, más allá de las personas que obviamente también significaba mucho el hecho de que habíamos varios que teníamos tiempo en la empresa, pero digamos, hay gente que va, hay gente que viene y cada dirección había como una energía asociada a ella por lo que hacía, pero también por ella misma. Entonces me hace mucho sentido lo que me estás diciendo porque sí es un organismo vivo, o sea, la organización sí tiene su sistema y tiene vida y tiene forma. Entonces se me hace bien interesante. claro, y en esa vitalidad que tiene, la energía fluye positiva y bien, y se encausa hacia el objetivo que tiene la organización, si hay orden. Entonces, la constelación, este trabajo, o el coaching sistémico también, te permite mirar a ver qué orden hay y cuál hace falta muchas veces. Que a simple vista no nos damos cuenta, porque hay cosas inconscientes. Es como el iceberg, ¿no? Que muchas veces vemos lo manifiesto y por debajo lo que no se está viendo, que está provocando lo manifiesto. Pero también existe que hay esta energía de la madre, del padre, del femenino, porque sé que las constelaciones sé que también van mucho a ancestros. Y pues esa parte Claro. sí no la veo como tanto dentro de la empresa. Mira, cada uno llevamos, digamos, la impronta o la información de nuestra familia a donde interactuamos, a otros sistemas. Entonces, si no estamos en un buen lugar o en el lugar que nos corresponde, en nuestra propia familia, seguramente vamos a ir a otros sistemas y vamos a generar disfuncionalidad, ¿no? Porque se generan patrones que no tienen que ver con la organización misma, sino con la relación que uno tiene con su propio sistema. Entonces, lo que sucede en la organización es que se da estas dos dimensiones. Una es la de la organización y otra es la familia de cada uno y cómo uno está en relación a sí mismo y a su origen. Y después, sí sucede, por ejemplo, en empresas familiares es muy notable, porque si se da un movimiento en la familia, genera un movimiento en la organización también. Pero es muy importante tener en cuenta los roles en las organizaciones, ¿no? Y que haya un lugar para cada uno. Porque a veces se generan puestos, ¿no? Pero no hay un lugar real en la mentalidad de toda la organización para ese puesto. Entonces, Ujú. Lo no que genera fluye. es disonancia, sí. O sea, sí, Claro. cuando el puesto está creado para la persona y no porque el puesto, no porque la organización lo requiere, sino porque o puestos que sí la organización requiere, pero la persona que colocan en ese cargo
lo están colocando por otros motivos que no son los que requiere la organización. Porque a esta persona le tengo afecto, porque esta persona... Yo veía, me viene a la mente, había un área en la que había una persona que era amiga de los jefes y habían otras que no eran amigas, pero se habían ganado el puesto y lo que estaban haciendo. Entonces siempre hay una disonancia porque quien mejor lo hacía y le correspondía ser la cabeza de esa dirección, no le daban el cargo porque con eso iban a ofender a esta otra que era amiga de ellos, pero que era evidente que no le correspondía. Entonces tienes un área en la que no tienes un líder que debe tener un liderazgo porque jerárquicamente debe tenerlo y no lo tiene, y eso genera una cantidad de conflictos que es muy difícil de llevar. O sea, de verdad que me encanta esto que me estás diciendo de las constelaciones organizacionales. Está buenísimo lo que cuentas porque justamente esto, el enfoque sistémico lo que busca es qué es lo mejor para el sistema. Porque el todo es distinto a la suma de sus partes y a cada parte. Entonces, la mirada es saber qué necesita el sistema. Lo que sí, siempre que se crean puestos y no hay un lugar reconocido y real para desarrollar ese rol, genera disonancia y no fluye la cosa. Es un poco eso. ¿Cuál es el interés para crear un puesto, para crear un departamento, para una nueva estrategia? Incluso se pueden ver, ¿no? Que es muy interesante, se puede testear, por ejemplo, qué producto lanzar en este momento. Si conviene este o este, ¿no? Y así, probar temas de decisiones también. Me parece distintas dinámicas para tomar decisiones, por ejemplo. ¿Y cuando Siempre la mira qué es lo mejor para el sistema. Y cuando trabajas con este tipo de constelaciones organizacionales, capta más la atención en empresas familiares o en empresas también de más grandes, porque a veces uno cree que a veces una empresa familiar es una empresa pequeña y no, hay empresas muy grandes que son empresas familiares, que son de una, dos, tres familias o de una sola familia y han crecido dentro de ellos, o sea, igual siguen siendo una empresa familiar. Más bien me costaría pensar cuáles empresas no son familiares a veces, porque muchísimas empresas son familiares. Sí. Pero mi pregunta es, o sea, cuando se acercan a ti para este tipo de servicios, ¿qué es lo más común? ¿Que se den en empresas familiares o no? ¿O cómo se logra ese orden dentro de quienes han acudido a ti? Mira, normalmente mucha de la gente que consulta por la empresa es porque conoció a nivel personal las constelaciones. Y luego, o sea, ve que la empresa tiene relación, si es familiar la empresa, ven relación entre lo que pasa en la familia y lo que está pasando en la empresa. Sí, sí. En ese caso es muy importante distinguir el rol que tiene uno en la empresa y el rol que tiene en la familia. Porque de repente un segundo hermano es el segundo en la familia y por ahí es el gerente de la empresa. Entonces son roles distintos, ¿no? Lugares distintos. Sí. Y cuando se confunden, a eso también genera dificultades. Y luego también puede pasar que quieran consultar porque han recurrido a distintas formas de abordar conflictos o de tener una mirada diagnóstico y no han logrado dar con el kit de la cuestión. Claro. Hay un cuento interesante que es que a un constelador organizacional le habían enviado un informe de lo que pasaba en la empresa, como un manual, no sé, un informe muy grande, por correo, y cuando hizo el trabajo, se ve que leyó muy bien todo lo que le enviamos, y nunca le había llegado el informe. Pero en la dinámica de la constelación se mostró tal cual que era lo que pasaba en la empresa, ¿no? Y cuál era el camino para resolver, para tomar fuerza e ir hacia el objetivo que tenía. Entonces, esas dos cosas, normalmente quien consulta por una empresa familiar es porque ya conoce constelaciones. O, por otro lado, que hayan recurrido a otras formas de resolver y no hayan dado con qué es lo que está bloqueando.
Claro, y por ahí siempre hay el comentario de, bueno, yo hice constelaciones organizacionales y funcionó y de repente la gente se anima también a hacerlo. Ahora, También. una pregunta que te hago, en este tiempo de tanto online y todo, ¿es factible hacerlas online o en el caso de las organizacionales, cómo se hace? Porque fíjate, he entrevistado a gente que lo hace online y yo tuve una experiencia que fue presencial, pero no fue grupal porque entiendo que en principio las constelaciones se hacían de manera grupal y habían varias personas que influían en la constelación que se le estaba haciendo a uno que era el protagonista de ella, ¿no? Entonces era un poco Sí, como otras personas que participaban en la constelación tenían manifestaciones que significaban algo para quien estaba siendo constelado. Y eso se hacía claro. de manera grupal. Yo no he tenido la experiencia grupal, tuve una experiencia individual presencial y sé que ahora se hace mucho en online. Entonces, en cuanto a la práctica de hacer esto, me llama la atención cómo se hace dentro de la empresa. ¿Se hace grupal, presencial, se puede hacer online? Más o menos Se como puede hacer de las dos formas. Se puede hacer individual online, o se puede hacer grupal online. ok, La individual online es algo que vengo haciendo hace varios años, porque uno lleva la información de los sistemas a los que pertenece, entonces facilitando, conversando, se puede llegar eh, a ver dónde está la traba o quiénes son importantes, ¿no?, en el sistema primero, y luego ver cuál es la intervención que sana, que ordena, que trae fuerza a la persona, de acuerdo a cuál sea su objetivo, lo que quiera lograr. También se puede hacer grupal, la dinámica ahí es más creativa, tiene mucho menos tiempo, si bien hay quienes cada uno lo hace a su manera, digamos, porque no es algo que se extendió ahora con esta pandemia. Entonces es algo que yo creo que está en creación también. Pero sí ujú, se puede, claramente, porque de la misma manera que se puede hacer individualmente, se puede trabajar en grupo, donde los representantes, como es en una constelación grupal, ¿no?, que se ubican representantes para los miembros de un sistema, se pueden ubicar representantes para los miembros de ese sistema, cada uno estando en su casa. exacto. Probablemente no se vea la interacción entre ellos, pero sí traen información de cómo se sienten cuando se les intenciona que representan a tal persona. Y con esa información de cómo se sienten se puede facilitar perfectamente. Ok, perfecto. Y cuando las has hecho, o en alguna la has hecho, digamos, porque es que me llama mucho la atención, lo pienso mucho en la empresa en la que estuve, y me imagino hacerlo, y que las personas, digamos, sobre todo lo que era la alta gerencia, yo trabajaba con los dueños de la empresa, que era la dirección general, y luego habían 15 direcciones y cada dirección tenía su propia energía, su propia esencia, había unas con las que eran más cercanos, unos más lejanos, unos con los que había conflicto y que no. Y me hago la idea, o sea, me hablas de esto y me hago la idea de hacer una constelación en esta empresa y que cada protagonista o cada director de cada área la ejemplifique o sea quien la represente dentro de la constelación. Entonces, no sé si es que se hace de esa manera o se hace distinto. Se puede hacer de muchas maneras, porque, a ver, una constelación en inicio es una configuración del sistema. Entonces se van a ubicar los representantes para los miembros del sistema, de acuerdo al tema que planteen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se podría, de hecho, como recurso muchas veces lo utilizamos, en una pizarra que se ubique, uno se dibuja a sí mismo con una forma y otro con otra forma y otro, y se ve la relación que está habiendo entre unos y otros. Y a partir de ahí comenzar a trabajar. Luego se puede hacer una apuesta en común a ver cuál sería un buen resultado de esta reunión primero, ¿no? Para antes de empezar a trabajar. Y entonces trabajar sobre ese objetivo común que surge del mismo grupo. Uh -huh. Y luego la dinámica en sí de trabajo sería distinta de acuerdo a la necesidad que haya, ¿no? Porque, por ejemplo, si ya sea a nivel individual o grupal, lo que uno facilita es más bien con la intuición de lo que es lo mejor en ese momento para esa persona o para ese sistema. Entonces no es como que está preformateado esto. Es algo que es fenomenológico. Quiere decir que trabajamos con lo que surge del sistema y lo observamos sin intención de cambiarlo.
generamos el campo de energía para que se manifieste lo que está sucediendo en el sistema. Después la forma en que trabajamos, yo hablo por mí, ¿no? Varía cada vez. O sea, no es que te puedo decir, No, vamos no a hay hacer algo esto, estándar. o sea, yo voy a trabajar en base al objetivo que me manifieste. Y Ujú. voy a apelar a mis conocimientos y también a mi creatividad para facilitar a que se vea el camino a ese objetivo. Muy bien. Entonces me hablas también de coaching sistémico y a mí me genera, bueno, tengo dudas al respecto. He escuchado antes el término de coaching sistémico y me pasa que lo asocio demasiado con las constelaciones. O sea, no logro ver la diferencia entre, cuando hablan de sistémicos, no logro ver el límite entre lo sistémico y las constelaciones. Seguro Mm. es parte de mi ignorancia, o sea, seguro eso viene de que ignoro alrededor del tema, pero de lo poco que he podido saber de ambos términos, me cuesta ver la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, un poco que me expliques. Sí, mira, en el coaching ontológico, ¿qué es lo que haces? Tienes un coach, un coachee y hay conversación, ¿verdad? Ujú, Y de repente habrá distintas formas de conversar y de generar preguntas, y de enfocar la cuestión y que el propio coachee se dé cuenta, ¿no? Por ujú, sí mismo, ¿verdad? El ujú, objetivo es el mismo en un punto. Lo que tiene es que tiene todo el conocimiento quizá de los sistemas y también, como tú bien decías, de las constelaciones, de las ujú, dinámicas de los sistemas, y la conversación se da con ese conocimiento de base, digamos, de cómo es el sistema, y buscará el bienestar de todo el sistema, no solo de la persona. O sea que en una conversación con un enfoque sistémico, uno por ahí está, casi te diría que podría estar como constelando, pero no está haciendo una constelación. Estás trabajando en una conversación. Y la persona se va dando cuenta, por ejemplo, a qué distancia está de tal persona, si la está mirando o no la está mirando, qué emoción le despierta, y con otras preguntas se puede ver por qué surge esa emoción, ¿no? No necesariamente en el coaching sistémico hay una constelación. Se puede hacer una sesión de coaching sistémico solo conversando, y va a traer alivio y va a traer muchas veces como perspectiva o solución al tema. pero Y digamos, es más, ajá. por eso también es que no se suele hacer sesiones prolongadas. O sea, pues a lo sumo una, dos o tres y ya el tema se En la trabaja. sistémica, en la sistémica. En el coaching sistémico, sí. Ok, y entonces pero se puede partir el coaching sistémico desde la constelación o son cosas completamente separadas. O sea, hay la Eh, posibilidad de que tú hagas una constelación y a partir de esa constelación hagas un coaching sistémico, pero también puedes hacer el coaching sistémico por sí mismo. Es una claro, sí, por pregunta. ejemplo, pues en el caso que alguien o tú misma quieras decidir algo, por ejemplo, Ujú, algo que tenga que ver con tu trabajo, por ahí no es necesario hacer una constelación, sino que se hace un movimiento de posicionamiento de distintos lugares y ver cómo te sientes en cada lugar y a ver si te hace falta algo para ver cuál es el mejor lugar. Se hace es más bien un coaching, porque no estamos interviniendo ni viendo a ver el sistema, sino viendo qué camino seguir, ¿no? En un momento. O ok. sea, no entramos en lo que es la familia y todo eso muchas veces, cuando son temas así. O mismo en un equipo, también porque se puede trabajar con visualización, ¿verdad? Ujú. Que cierras los ojos y te imaginas esto que te decía, a qué distancia está, qué te produce. No necesariamente se está haciendo una constelación. Pero entendiendo, de igual forma entendiendo, los dos andamos como con esta tos. Yo tengo una alergia que he tratado de no toser, pero no pasa nada si toses. Este, ¿Qué te decía? Que es un poco esto de que, ay, se me fue la idea. El, un poco esto que te decía de que puedes llegar allí, no, que al final somos humanos y tú tienes un conocimiento de constelaciones, tienes un conocimiento de sistémica y entiendo también de coaching ontológico. Claro.
Sí, Y de al PNL. final hay una integración de todos esos conocimientos. Entonces, digamos, tampoco para tú contigo, en estar en una sesión contigo, tampoco hay una división, o sea, no es que no, yo nada más te voy a hablar desde lo sistémico. Lo de constelaciones queda por fuera, ¿no? Bueno, eso está contigo. O sea, de pronto no traes las herramientas de constelaciones, pero sí tienes un Tal cual. conocimiento de constelación que va agregado dentro del servicio que estás ofreciendo, aunque no estés ofreciendo ese. Sí, sabes que lo que me estás diciendo es un punto que hace un tiempo tenía dificultad porque digo, ¿cómo lo llamo a esto? Ujú, Tengo conocimientos de mindfulness, de meditación, de yoga, técnicas de respiración, lo que decías, coaching sistémico, constelaciones, y lo que te decía es, en una sesión lo que hago es poner todo lo que sé al servicio, a ver ujú. cómo puedo ayudar y ponerle nombre a lo que estoy haciendo. A veces hay cosas que se me han ocurrido a mí, o sea, al trabajar, ¿no? En forma creativa, y no sé cómo se llama, pero han funcionado, entonces después las hago de nuevo, ¿no? ¿Y Distintos qué formatos. nombre has conseguido que te ha funcionado? ¿Eh? ¿Qué nombre le has conseguido dar que te ha funcionado? Pues ahora estoy creando un programa que lo voy a llamar Sorpresa, Porque, que es, cuéntame. es saber observar la realidad para resolver enredos sistémicos. Son las iniciales de Sorpresa. Y también, ¿por qué? Porque en mí y en mucha gente que ha venido a los talleres y a consultas, lo primero que me manifiestan es que están asombrados. Ujú, Esto fue lo que me pasó a mí también con las constelaciones. Me generó una sorpresa impresionante, ok, un asombro, ok. como que uno entra en dimensiones que al estar educados mucho en lo analítico, sorprende al principio, ¿no? Ujú, Entra en una dimensión más, hasta así, espiritual o del ser, sí. sorprende. La intuición también, cómo funciona. Y este programa es el que creaste en ese curso que estuvimos juntos o es algo distinto a eso? Sí, se me ocurrió justamente el nombre y la creación se me ocurrió ahí estando en mi curso. Ok. En el curso hice una masterclass que se llama Ujú, Meta, que es ujú, mejora entrenando tu atención, ajá. que tiene que ver con distintos recursos para mejorar la atención. ¿Por qué? Porque la atención es la base del aprendizaje, una función ejecutiva básica para aprender, y también todo lo que queramos lograr necesita de nuestra atención. Ujú, Si nada se va a manifestar si no podemos concentrar nuestra atención en en esa tarea, en ese logro, en ese objetivo, en las acciones que hagan falta. Entonces creo que es algo fundamental. Y que también tiene relación con lo sistémico, porque cuando trabajamos en constelaciones, por ejemplo, es primordial decir dónde está uno, la atención de uno, dónde está. A veces creemos que estamos disponibles para una relación, para el dinero, para un trabajo, y resulta que en realidad nuestra atención, nuestra mirada quedó enganchada con algo, y no estamos verdaderamente disponibles al futuro. Estamos enganchados, si se quiere, de nuestra mente o de nuestra alma, está enganchada. sí, Entonces, poder ver eso es lo que permite liberarse, eso, como, eh, romper las cadenas, por ponerlo en una imagen, ¿no? Y estar disponible realmente. Entonces, en esto de sorpresa, que le di el nombre ujú, es también salir, poder ver, observar, eh, resolver o sanar el enredo en el que uno muchas veces está. ujú, Y después de desenredar es que uno está disponible. sí, es así. Es así, ¿no? Yo lo llamo un poco soltar la mochila. Uno a veces viene con Tal una cual. mochila pesada de cosas que vienes arrastrando. Y a mí me pasa un poco, yo soy certificada en coaching ontológico y el coaching en general es muy de cara al futuro, de cara a lo que tú vas a llegar, a ese punto B al que vas a alcanzar. Y a mí me pasa que me genera ruido el hecho de, y la maleta que yo traigo. Porque si yo voy a avanzar con este peso, me va a seguir costando y el peso va a seguir estando. Entonces me Claro. genera un poquito como, siento que lo debo complementar con algo más que pueda trabajar eso que ya traes y reentenderlo
o superarlo, o perdonarlo, lo que corresponda con ese pasado que vienes arrastrando, y una vez lo sueltas, lo perdonas, lo reentiendes de otra forma, entonces allí sí avanzar hacia otras cosas. Que ojo, tú vas avanzando también en la medida en la que vas soltando. No es que a juro tengo que soltar todo antes de avanzar. Tú sueltas y vas avanzando, es algo que ocurre al mismo tiempo, pero no entiendo yo o no comparto yo la idea de que, no, olvídate de todo lo que está atrás, vamos hacia adelante nada más, pero lo que tengo atrás me define como persona. O sea, yo soy lo que soy por lo que he vivido, y hay cosas allí que no he resuelto, y si no las resuelvo, es verdad, yo puedo caminar, pero ¿con qué sentido? ¿Hacia qué dirección? ¿De qué manera? Esto lo sigo arrastrando y esto sigue pesando. Entonces, me pasa allí como un poco, y hoy la verdad que ha sido bien revelador esto de que me hablas de las constelaciones organizacionales, porque siento que se me daría muy bien. Igual tengo una curiosidad por las constelaciones familiares, que luego te preguntaré más cositas al respecto. Pero es esa parte, pues no sé si te pasa lo mismo, o si precisamente este programa, este curso que estás abriendo, y entiendo que sorpresa es el taller, va hacia esa dirección. Totalmente, Ana. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Me recordé que empecé una conferencia con una mochila puesta. O sea, entré con la mochila puesta. Y entonces era también como para despertar curiosidad, la gente qué está haciendo con la mochila puesta. Y ahí empecé a hablar justamente lo que tú decías de las cargas que uno lleva, y empecé a sacar cosas de la mochila. ¿No? Y llevamos esto, y muchas veces no sabemos ni de dónde viene lo que llevamos. El tema es que yo puedo decir, sí, todo esto lo dejo, pero si algo de lo que está dentro de la mochila es que mi sistema necesita que se le dé lugar, que se lo tenga en cuenta, que se deje de excluirlo, eso va a volver a mí. Claro. No lo estoy dejando, en verdad. Por eso lo llamo enredo sistémico, porque si hay un enredo, esto te va a volver una y otra vez. El tema es que si lo haces consciente de por qué viene, de dónde viene y para qué viene, es la forma en que no vuelva, sino que se integra y uno va con fuerza hacia adelante con eso integrado. Pero si solamente lo suelto, no sé para qué vino, ni de dónde viene, ni no lo suelto. No termino de entender a veces ni qué es el dolor o el peso ese que siento, o lo que me está trabando, ¿no? Como si fuera una barrera que se me presenta ante determinada situación en algún ámbito. Puede ser el trabajo, por ejemplo. Llego a determinado punto, barrera, ¿no? Y ya se me repite varias veces. Que pasa ahorita mucho, y es un tema recurrente, por ejemplo, con el dinero. ¿De qué manera ves el dinero? Y entonces tú, si siempre has visto que el dinero está asociado a cosas que no son positivas, estaba hablando en estos días en la entrevista anterior que hice a esta, ella es coach ontológico y es consultora de finanzas, y está armando un curso en el que es volver es como setear tu mente en las creencias que tienes respecto al dinero. Que nosotros, por ejemplo, venimos de sociedades latinoamericanas, no sé si sea el caso en Argentina, o no tengo el ejemplo con Argentina, pero ella es de Colombia, yo soy de Venezuela, y ella dice que en Colombia el que tenía dinero era narcotraficante. Entonces, tú no querías tener dinero porque significaba que ibas a ser narcotraficante. En mi país, el que tenía dinero es enchufado, o sea, en mi país y en los últimos 20 años, es enchufado al gobierno. Y lo tuvo de mala manera. Entonces tú no quieres tener dinero inconscientemente, no es algo consciente. Inconscientemente tú no quieres tener dinero porque el que tiene dinero es por eso, es porque es malo, es porque entonces es un tema de creencias. Entonces cuando tú dices, bueno, voy a soltar esto, pero no sabes por qué lo crees, sino voy a soltar este tema que tengo con el dinero para que el dinero llegue. No, sí, yo quiero el dinero y el dinero quiero que esté aquí, quiero que todo, pero tú inconscientemente en tu creencia está que el dinero es malo. Y aunque tú te repitas 1000 veces que el dinero no es malo, inconscientemente para ti sigue siendo malo. Entonces es un poco eso de lo que hablas de los enredos, desenredar y poder reentender las cosas y renovar las creencias. Total, porque fíjate, Ana, que las creencias están conectadas con la historia. Y esto no es que se nos metieron las creencias en nuestra mente y tenemos esa creencia.
la creencia tiene algo detrás que la está sosteniendo. Entonces, si no veo que hay detrás de esa creencia que la está sosteniendo, la puedo soltar mentalmente, pero va a volver, es lo mismo. Porque cuando veo que hay detrás, entiendo por qué surgió. Entonces, si puedo dar lugar a ese por qué, a por qué surgió esa creencia, recién la puedo reemplazar y reprogramarme. Pero si no veo la causa de esa creencia, que muchas veces están conectadas con historias traumáticas, o sí también, como decías, quizá porque la idea o la creencia de que si tengo dinero le estoy quitando a los otros porque los recursos son escasos, por ejemplo, Sí, ¿no? Entonces sí. los que tienen le están quitando a los otros. Ujú. Hay muchas creencias, pero sí hay también creencias que tienen que ver con conflictos que hubo en relación al dinero quizá en 4 generaciones para atrás, que no los tenemos conscientes y cuando investigamos se ve que hubo una estafa mismo dentro de la familia o que pasó Ujú. algo en relación al dinero y la creencia a lo mejor surgió después, pero es Sí, algo que está trayendo algo más. Es como que esa creencia es como si fuera un síntoma, cuando hay sí. en relación a la salud también. El síntoma está trayendo algo que está mucho más profundo, que tiene su razón de ser. Por eso es difícil reemplazar así de una, digo, esta creencia no la tiro al tacho con la voto, ¿no? Claro, No porque funciona. desde la razón tú puedes decir, es que esto que estoy creyendo no me... Bueno, cuando ya tienes algo de conciencia, de toma de conciencia y de darte cuenta, desde la razón tú puedes decir, te puedes dar cuenta de que esta creencia no me está funcionando o no me está ayudando a avanzar, debo cambiarla. Ajá, eso es una parte, tener esa disposición y ese entendimiento es una parte, pero luego, ¿cómo la cambio si yo creo en esto? Porque históricamente en mi familia y también lo han creído y es lo que me han enseñado, o sea, no es tan fácil de decir, no, yo me funciona es cambiarla y ya. Me funciona cambiarla, la voy a cambiar, ¿no? Porque la estás cambiando desde aquí, la estás cambiando desde aquí, no la estás cambiando desde acá, no la estás cambiando desde de verdad creer en algo distinto a eso, porque puedes entonces creer en algo nuevo, pero no cambiarlo de manera como en la forma nada más, no sé, como no ir a la raíz realmente de donde viene. Claro, y fíjate, por ejemplo, ya que hablábamos del dinero, el dinero lo que nos permite es vivir, ¿no? Entonces, lo que tenga que ver con el dinero tiene una conexión muy estrecha con la vida en sí misma, con la vida presente, pero también con la vida pasada, es decir, que pasó antes, en relación a la vida, ¿no? A lo esencial. Y ahí hay mucho por descubrir, por explorar. Es bien interesante. Ok, y Y entonces, ajá, dime. no, no sé. Entonces me contabas que comenzas por meta, en donde atacas la atención y cómo mejorar la Sí, atención, ¿no? Y de allí vamos a sorpresa, claro, sí. Sí, de ahí vamos a sorpresa, porque sorpresa surgió como resolver enredos sistémicos de atención, pero también es resolver enredos sistémicos en acción, porque al ver y al tener, digamos, el diagnóstico de lo que uno está pasando, o cuál es el enredo, ahí se puede intervenir para desenredar, ¿no? O sea, si veo dónde está el nudo, no sé si es una tela o qué puede ser, lana, cuando veo dónde está el nudo, recién puedo empezar a sí, desatar sí, el a nudo. desenredar, sí. Claro. Sobre todo cuando Entonces, uno tiene algo, tienes este cable enredado. Para desenredarlo tienes que ir al inicio del cable. O sea, claro. si lo quieres desenredar Ahí, desde aquí, sin ver sus puntas, su inicio y su sí, final, no lo vas a lograr. Vas a estarlo moviendo, pero no lo vas a desenredar. Entonces es ir interesante. a ese inicio para poder, desde allí, sí puedo. Así es. Sí, sí, sí. Así es. Y en realidad surgió el tema de la atención porque vengo investigando, estudiando neuroeducación también. ¿Ok? Entonces, en mi propósito, en mi misión también la educación, y cómo esta función de la atención es tan importante. Y a la vez trabajo en España con test de atención, Ujú. que para las escuelas, por ejemplo, que generan un perfil de atención de cada alumno y les ayuda a los padres, a los profes, a los profesores y al niño
a conocer mejor su atención y sobre todo desde los profes y los padres, cómo tratar al niño de acuerdo a su perfil. Así pueda aprender más y sentir mayor satisfacción también en el aprendizaje. Ok. Como un nuevo paradigma dentro de la educación, ¿no? Entonces Y está dirigido a profesores. esto, las neurotecnologías sí, para los colegios, sí, Ok, pero sorpresa no, sorpresa toma forma más bien a todas las personas que ayudan, pueden ser coaches, psicólogos, profesores también, y porque va a permitir, primero va a tener una parte de neuroeducación, con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y también la atención, y luego va a entrar a lo sistémico, ok, y a ver qué patrones existen en los sistemas, cómo observarlos, cómo identificarlos, cómo generar la intervención que de alguna manera desenreda. ujú, Entonces, va a ser una combinación entre neuroeducación y lo sistémico. ok. Lo sistémico en cuanto a lo familiar, lo organizacional y todo lo que venimos conversando. Perfecto. ¿Y dónde se pueden conseguir estos cursos? ¿Dónde Sorpresa, se... digamos, es la primera vez que lo comunico Ok, hoy. ok, Pero lo voy a lanzar en aproximadamente un mes y medio. ok, perfecto. ¿Y Meta ya sí lo tienes creado? Meta sí está disponible, está en la escuela creada, Ok, que es INCIES, es mi escuela, es Instituto Sistémico Estratégico, ok. y es inciesnow.com, es la web. Lo que vamos a Instituto. hacer es que dejo aquí abajo, me das todas las direcciones de la web, de la escuela y todo, y las dejo acá abajo en el link para que puedan ir si les interesa cualquiera de los cursos de los que está hablando, pues acá abajo van a conseguir la información pues para poder apuntarse a ellos, ¿no? Estupendo, Se sí. pueden apuntar libremente o tienen fecha de inicio y fecha de fin. Sí, a la masterclass sí. Lo Libremente. otro va a tener una fecha de inicio. O sea, sorpresa, el programa de 2 meses va a tener una fecha de inicio. Ok, perfecto. Bueno, me ha encantado de verdad conversar contigo, Julián. Es más, sinceramente, me quedan un montón de cosas por preguntarte, porque me hablaste también de que hiciste durante un tiempo un trabajo en las cárceles, que lamentablemente no pudo continuar, y dije, no, le tengo que preguntar de eso, y yo quiero que me cuentes un poquito, aunque ya estemos sobre el tiempo, que me cuentes un Sí, poquito de ese fue un trabajo. trabajo muy Ujú, transformador, porque lo que hacíamos era dar técnicas para bajar el estrés y la violencia, sobre todo técnicas de respiración ok, muy potentes, y yoga y meditación a través de la Fundación Internacional Arte de Vivir. Y luego lo que hicimos fue crear pabellones de convivencia pacífica, que esa fue digamos, la experiencia más transformadora, porque ujú, se agrupaban por propia decisión internos en un penal, en una cárcel, ujú. a hacer estas prácticas que habían aprendido en el curso, y eso generó una pacificación en esos pabellones y en toda la unidad, porque Ujú, sabemos que la energía se contagia, ¿no? Ya sea la claro, violencia o la paz. Entonces claro. generó una pacificación muy fuerte. Pasaron de 25 hechos de violencia por mes a 5. O sea, Imagínate. bajó considerablemente y hubo muchos testimonios de personas que era la primera vez que se conectaban consigo mismos, ¿no? Con su ser. Ujú, Decían, yo no quiero hacer más daño, porque desde ese ujú, espacio interior uno conecta de otra manera con las personas. Yo soy un convencido de que lo que hacemos que daña a los demás es por un estado de conciencia desde el cual actuamos. Y a mayor elevación de conciencia, nuestros actos son más amigables, amorosos y de menor impacto negativo en los demás, ¿no? sí. Esto era un poco lo que se veía realmente en ese proyecto. Y que quedó demostrado, pues, con el trabajo que hicieron. Sí, sí, hubo unos resultados muy buenos. De hecho, un compañero con el que trabajábamos luego fue a México Ujú, a trabajar en un programa en México, también apoyado por el gobierno de México, con muy buenos resultados, y en Costa Rica también. Así que sí, una experiencia muy transformadora. Y luego lo que hice fue llevar constelaciones también a las cárceles aquí en Argentina, con unas experiencias muy interesantes también. Que, al punto que en un taller alguien me dijo, recién ahora me doy cuenta de lo que hice.
llevaba creo que 2 años privado de la libertad, y en ese taller dijo, se empezó a sentir mal porque dijo, recién ahora me di cuenta de lo que hice. ¿De qué fue lo que dices? Sí, porque de pronto se cometen acciones sin tanta conciencia. Y no digo que no haya culpa dentro de eso, porque al final el hecho fue, lo hizo, digamos, si estaba preso porque había hecho algo que no debía hacer, que estaba fuera de ley, en efecto lo hizo. Pero también es un poco, vemos que hay más violencia cuando hay menos educación, cuando hay menos familia, cuando hay menos valores. Allí es en donde la violencia pues toma como que toma todo el espacio, toma el protagonismo, y entonces bueno, también hay una manera de, o sea, si tú entras, en el caso en Venezuela, a los malandros, que son los que, gente de mal, les da miedo entrar a la cárcel, pero Mm. no tanto por un tema de que van a estar privados de libertad, sino porque la cárcel es muchísimo más violenta que la calle, porque además hay hacinamiento, porque de pronto hay un penal que estaba hecho para 5.000 personas y hay, sin mentirte, hay 80.000. Entonces, es una locura, ¿no? Y lo que sucede allí, la ley no tiene control sobre lo que sucede dentro de una cárcel en Venezuela, por decirte algo, y que digamos que las cárceles en todos los países son horribles, pero ese es el caso allí. Entonces, estás llevando a esta persona que está delinquiendo, la estás llevando a un lugar en donde debería reformarse, porque ese debería ser el objetivo de la cárcel, y la estás llevando a un lugar mucho peor del que venía. Entonces, esa persona no se va a reformar, solo va a ser peor. O sea, no hay manera de que sea mejor. El único camino es que sea peor de que como entró. Entonces, eh, es complejo el tema. Sí, sí, es complejo, es bastante contradictorio, tal cual. Porque sí, si uno viene en determinada dinámica, porque está actuando de esa manera por un determinado patrón o dinámica, es decir, es lo que decías, ¿hay una responsabilidad en los actos? Sí, porque vivimos en sociedad, es necesario que haya un orden. Ujú, Si no, sería un caos la ujú. sociedad, pero tremendo caos sería. Ahora, más allá de la responsabilidad, buscar la causa y poder conectar con la causa de esos hechos y elevar la conciencia hace que uno actúe desde otro espacio. Esto es Sí. lo que decía, cada uno, todo el tiempo estamos actuando de acuerdo a nuestro estado momentáneo de conciencia. Porque, por ejemplo, por más de que meditemos, no sé, 30 años, es fluctuante, nuestros estados emocionales y de conciencia también son fluctuantes. Entonces, nos puede tomar la emoción y que actuemos de determinada manera. Esto es lo que manifiestan muchos privados de su libertad, que fueron tomados por la emoción en un momento y lo llevaron a la acción. Ujú. ¿Cuánto no nos hemos agarrado una rabia, le decimos acá, una bronca, ¿no? Fuerte, y por ahí frenamos, ¿no? Antes. Pero el que Sí. no frena es que genera consecuencias más dañinas aún. No, y que el que Y no frena también es porque lo ha visto, y de repente es algo normal, de pronto vivió violencia intrafamiliar, de pronto viene de un barrio en donde el que era el peor de todos era el más admirado, entonces lo que quieren llegar a ser es ese líder dentro del barrio. O sea, es mucho más profundo que decir, tú eres malo y tú eres bueno, y tú eres malo y vas para allá, y tú eres bueno y te mereces estar acá, porque bueno, también hay actores intelectuales que no fueron los que materialmente lo hicieron, pero fueron la mente de esto y no son los que están en la cárcel. O sea, es mucho más profundo que cualquier cosa que podamos aquí conversar, pero es interesantísimo ver cómo el hacer una educación en esa toma de conciencia, en meditación, en constelaciones familiares, dentro de este tipo de instituciones, genera esos resultados tan positivos. sí, genera una transformación. Porque la sanación se da cuando podemos integrar víctima y victimario, que en realidad está dentro nuestro. Y si lo miramos a nivel sistémico, todos tenemos atrás víctimas y victimarios. Así como lo tenemos adentro, lo tenemos en nuestros ancestros, en nuestra historia. Entonces la sanación se da cuando podemos integrar eso y va más allá de una mirada de bueno o malo, de bien o mal. Va con la integridad de todo, ¿no? Y de lo que pasó, que viene conectado con algo que necesita que eso pase.
Sí, a algunos les gusta llamarlo destino, otros plan superior, pero por algo pasa eso. Sí, Es decir, eh, creo que no evolucionamos en conciencia estando todo tranquilo y sin conflictos. nunca. Justamente son los conflictos los que nos llevan a evolucionar en conciencia. Sí, o sea, puedes tener en paz, puedes tener avances, pero definitivamente en los momentos de crisis es cuando más aprendes, y no sé si eso también es una creencia y no esté bien, pero, pero definitivamente si te toca afrontar situaciones para las que no te sientes preparado en un momento determinado, el aprendizaje que te queda de ellas es enorme. Puedes no aprender también, pero si te dispones a aprender qué me vino a decir esto, para qué me pasó esto, qué es lo que yo puedo sacar de aquí, pues es inmedible el aprendizaje que obtienes. Sí, me hace acordar, hay quienes dicen que el poder superior nos envía solo de lo que podemos manejar, Ujú, ¿no? sí, En cada momento, en cada etapa de la vida nos envía lo que podemos gestionar, lo que podemos manejar. Y a lo sí, mejor vamos desarrollando distintos recursos, herramientas en la medida de que vamos atravesando las dificultades. así es. Bueno, Julián, de verdad que me ha encantado hablar contigo y me ha encantado que seas el primer hombre que entrevisto. Le tenía un poquito de miedo son distintos los códigos en la manera de comunicarte entre el mismo género o con un género distinto. Y a mí siempre me ha encantado hablar y compartir con hombres, pero no sé, estaba en una etapa como, no, le huía, la loca le estaba huyendo a tener una conversación con un hombre y me ha parecido, me ha encantado que haya dicho, no, pero yo lo quiero entrevistar a él, quiero conversar con él, de verdad ha sido súper enriquecedor para mí. Para mí también, muchas gracias. He visto tu masterclass también y me ha encantado. Ay, Está muy bueno. qué bueno. Sí. Quizás Mira, por se me eso ponen los está muy ojitos, conectada con las mujeres y está muy sí, bueno se me el ponen los contenido. ojitos chinitos así de que me va a peniquear, imagínate. Así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a ti y a ustedes, pues nos vemos la semana que viene con una nueva entrevista. Chaito.